Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal Palabras de Aliento para tu vida y para tu familia. Hoy quiero compartir contigo un tema muy importante, la paciencia. Hoy en día, ¿cuántas personas están perdiendo la paciencia? Y es algo muy importante donde el mundo cada vez se está perdiendo y donde cuando no hay paciencia uno se empieza a irritar y cuando hay una irritación empieza en muchos lugares, en muchas áreas de la vida del ser humano, donde la relación se empieza a terminar, se corta y esa falta de paciencia lo que hace es muchas veces estropear la relación, puede ser de un matrimonio, de una amistad y de muchas cosas, donde uno pierde la paciencia. Entran otras cosas también, entra la irritación, entra el enojo, entra la contienda, entra la ira, y ahí se forma un montón de cosas en la vida del ser humano. Le pasó a un hombre de Dios, un hombre que era, según la Biblia, era el hombre más manso de la tierra. Dice en Números capítulo 12, versículo 3, y dice, y Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero vemos en Éxodo capítulo 32, versículo 19 al 21, y dice, aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él gran pecado? Y Aarón le respondió, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Aquí vemos cómo Moisés, siendo el hombre más manso de la tierra, él empezó a perder la paciencia. Él era tan manso, pero llegó un momento que se empezó a irritar en su corazón. Él empezó a cambiar el humor, ya no era de la misma manera. Él dice que traía las tablas de la ley, algo muy importante que él tenía en sus manos, pero la ira, el enojo que él tenía hizo que partiera las tablas, la ley de Dios. Muchas veces el enfurecerse hace que pierdamos el control. Le pasó a Moisés, siendo el hombre más manso, pero esto él ya venía en su corazón, ya venía con ciertas cosas, porque él ya dice en Números capítulo 20, versículo 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces, y brotó agua en abundancia, y bebió toda la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él manifestó su santidad en medio de ellos. Aquí vemos cómo Moisés ya estaba en su corazón irritado, su corazón ya estaba enojado. Dice que les dijo al pueblo, oíd ahora, rebeldes. ¿Por qué? Porque ya estaba demasiado cansado Moisés con el pueblo. Quiere decir que muchas veces terminamos agotados, y cuando uno pierde la paciencia, suceden ciertas actitudes. Le pasó al hombre más manso de la tierra.
Aquí vemos que el hombre más manso de la tierra se terminó enojando. Quiere decir que cuando uno pierde la paciencia, se irrita, y ahí vienen muchas cosas al corazón. Moisés ya venía sobrecargado en su corazón, ya venía de hace tiempo irritado con el pueblo de Dios. Por eso les dijo: oíd ahora, rebeldes. Quiere decir que cuando uno con el tiempo se empieza a irritar, a perder la paciencia, empiezan a haber ciertos gestos hacia otras personas. Muchas veces eso hace que aún en los matrimonios, cuando se empieza a perder la paciencia, pues muy peligroso. Por eso es muy importante que haya siempre una buena comunicación para saber el uno del otro, para que eso no lleve a la larga a que se pueda romper ese matrimonio. Por eso tenemos que hablar aún con las amistades, poder hablar cuando hay algo que no le gusta uno al otro, cuando hay amigos, hay amigas. Es muy importante la conversación. Dice que Moisés estaba tan irritado que explotó, que en un momento rompió las tablas, en otro momento dice que golpeó la roca. Y es muy importante poder muchas veces ser libre de eso. Y muchas veces eso lleva a perder muchas veces las relaciones con otras personas. Pero el Señor lo que quiere es cambiar tu corazón, el Señor quiere transformar tu vida. Quiere que tú cambies tus pensamientos. Sabemos que muchas veces es difícil humanamente, cuando uno está agotado, poder cambiar el carácter. Es difícil poder cambiar las actitudes, ¿no? ¿Cuántas personas años están con esa misma actitud? Pero sabemos que en el Señor todo es diferente. Cuando uno le abre el corazón a Dios, permite que Dios entre al corazón, Dios empieza a transformar las vidas. Vemos en San Juan capítulo 18, versículo 10, dice que cuenta la historia, cuando van a arrestar a Jesús, dice que estaban los discípulos y vinieron los soldados a apresar a Jesús. Y dice que Pedro, en el versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Pues Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre temperamento, era un hombre agresivo, donde él sacó la espada y cortó la oreja de este siervo. Vemos cómo el Señor obró, ¿no?, hablándole a Pedro, porque Pedro era muy violento. Pero vemos luego que más adelante Pedro es cambiado, Pedro es transformado cuando él es lleno de la presencia de Dios, cuando él recibe la presencia y es llenado del Espíritu Santo. Él ahí es renovado, es cambiado su mente y su corazón. Es la presencia de Dios lo que cambia y es lo que transforma las vidas de las personas. Y vemos en el capítulo 22 de Hechos, versículo 3, vemos a un asesino donde fue cambiado por el poder de Dios, un hombre que perseguía a la iglesia, pero el Señor se le apareció y cambió su vida, cambió su corazón, cambió sus pensamientos. Dice: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso en Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo soy de todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. Aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco,
Como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la verdad de la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo. Y yo dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y vete a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Vemos como esa luz apareció Jesús y transformó a través de una transformación, a través de un encuentro. Jesús vino a Pablo y vemos como Pablo, a través de este testimonio, él pudo cambiar su vida, fue transformado. Y hoy lo que hace el Señor es querer cambiar tu corazón. Si tú le abres tu corazón, tal vez muchas veces ves personas que no cambian, pero no tienes que perder la esperanza, porque sabemos que para Dios nada es imposible. Sabemos que Dios puede cambiar todo carácter. El Señor puede transformar, aunque muchas veces hayas perdido la paciencia, muchas veces te irritas, pero solamente en la presencia de Dios uno puede ser cambiado, uno puede ser transformado. En 2 Corintios capítulo 11 vemos versículo 22, cómo Pablo, luego de su transformación, él fue cambiado, su carácter, su forma de él ser un asesino, de perseguir. Ahora él es perseguido por causa del Evangelio, pero aquí vemos cómo su carácter ha sido moldeado. Dice en el versículo 22, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he sido náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Aquí vemos cómo este hombre pasó de ser un perseguidor, un asesino, a ser cambiado por el poder de Jesús. Este hombre luego fue un gran apóstol, donde él predicaba la palabra y él fue, como cuenta, azotado, fue encarcelado, fue golpeado, fue pisoteado, pero él tenía un carácter moldeado. Dios cambió su carácter. Quiere decir que solamente en la presencia de Dios uno puede ser transformado. Cuando pierdes la paciencia, cuando te empiezas a irritar, hay que ir a la presencia de Dios. Es ahí, teniendo un encuentro con Jesús, que vamos a ser moldeados. Nuestro carácter va a ser moldeado. En este mundo se está perdiendo cada vez más en la violencia, pero es ahí donde tenemos que ir a buscar a Jesús, buscar su presencia, es donde va a cambiar esta humanidad. Por eso yo te aliento en el nombre de Jesús a que tú busques la presencia de Dios, aunque veas tu alrededor, aunque muchas veces veas que está todo perdido, confía en el Señor, que Él puede cambiar, Él puede transformar las vidas, Él puede transformar los corazones. Vemos aún de un principio cómo Moisés, siendo el hombre más manso, perdió su paciencia porque la gente lo irritó. El pueblo de Dios terminó irritándolo y él terminó perdiendo la bendición de Dios. Muchas veces
El enemigo quiere que tú pierdas la bendición. El enemigo lo que quiere es sacarte la paz. Él quiere que tú no tengas paz. Él quiere que tú te llenes de odio, de rencor, de resentimiento. Pero hoy Dios quiere cambiar. Dios quiere darte esa paz que viene del cielo. Que tú no le des lugar al enemigo en tu corazón. Por eso clama en este día. Clama al Señor y confía en el Señor. Porque hay poder en el poder de Jesús. Hay transformaciones. No permitas que el enemigo siga hablándote, diciéndote que no hay más salida. Sí, hay salida. Hay salida en el nombre de Jesús de Nazaret. Él puede cambiar toda persona. Él puede cambiar, no importa la situación, no importa si la persona es violenta, si es como sea. Dios puede cambiar ese carácter. Dios puede derribar toda obra del enemigo. Por eso hay que confiar. Mira a este apóstol llamado Pablo, que era Saulo, era un perseguidor, pero cómo Dios cambió su vida. Y él fue uno de los mayores apóstoles de la historia en la Biblia. Hoy Dios quiere seguir haciendo la obra en las personas. Por eso no te rindas. Seguí hacia adelante, seguí luchando, seguí clamándole a Dios, porque vas a ver cómo Dios va a cambiar ese corazón. Puede cambiar tu corazón o el corazón de las personas. Sigue orando, sigue clamando, porque cuando Jesús aparece a las vidas, todo es diferente, todo cambia. Por eso sigue buscándole al Señor, sigue orando, sigue clamándole a Él. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida y en tu familia. El Señor te bendiga en gran manera. Y no te olvides de compartir este video con otras personas para que puedan llegar a los corazones y que pueda transformar. Que el Señor te bendiga en gran manera tu vida y de tu familia.